La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. Llegando ya casi que al final de esta semana. El reloj no se detiene, el tiempo y la historia son de nuestro Dios. Él nos lleva con su amor, con su querer, con su poder, con su providencia infinita. Pongamos este día en sus manos, pidámosle que hoy nos ilumine, que hoy nos bendiga, que hoy nos acompañe y que también en estos versículos que vamos a escuchar del Evangelio nos muestre, nos regale todo y solo aquello que Él espera de cada uno de nosotros. Para hoy vamos a meditar ya el inicio del capítulo 8 de San Lucas, los versículos del 1 al 3. Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Los 12 iban con él y también iban algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y sanado de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quiénes acompañaban a Jesús? ¿Quiénes iban con él por el camino? Una buena pregunta. Ustedes se acuerdan que muchas veces hemos meditado nosotros aquí en el Evangelio que el Señor siempre estaba rodeado de multitud. Hemos llamado la atención en ese detalle. Cuando va de camino, cuando va de aldea en aldea, cuando sube a la montaña, cuando está en despoblado, siempre habla el Evangelio de multitudes. Cuando está ya a orillas del lago, es rara la escena bíblica que nos hable de Jesús solo. Está donde nos dice que se retiraba a lugares solitarios a hacer oración, y lo hemos meditado también aquí. O también hemos meditado aquellas escenas donde está solamente con sus discípulos. Pero digamos que el signo general es que siempre va rodeado de una gran multitud. Hoy nos cuenta el Evangelio de San Lucas en el inicio de este capítulo 8 que lo seguían los 12, pero muchas otras personas. Pero caracteriza y subraya y llama la atención hoy el Evangelio en un grupo muy particular que seguía al Señor, mujeres. Y menciona con nombre propio algunas de ellas, las más sobresalientes en aquel tiempo, digamos que históricamente importantes en la historia de la salvación, como es el caso de la misma María Magdalena, de quien el Señor Jesús había expulsado toda una legión de demonios, pero así como ella otras mujeres, y son mencionadas, que habían sido sanadas de enfermedades, que habían recibido milagros del Señor, y entonces iban tras él, siendo también sus discípulas, lo acompañaban, lo seguían, daban testimonio de él y también lo ayudaban en todo lo que iba haciendo. De esto que nos resalta hoy la palabra en estos 3 breves versículos que hemos escuchado, San Lucas 8 del 1 al 3, pues entonces 2 enseñanzas muy concretas. La primera es el papel de la mujer en la iglesia. A veces ya en estos tiempos no, gracias a Dios, porque su papel es fundamental, pero en otros tiempos de pronto han criticado en algún momento que porque no se le da el mismo papel de importancia a la mujer, y resulta que no. Desde la Biblia, no desde el Evangelio, desde el Antiguo Testamento, desde los primeros libros de la Biblia y a lo largo de toda la Sagrada Escritura, la mujer juega un papel preponderante y fundamental en la historia de la salvación. Solamente por citar la Santísima Virgen María. Imagínense ustedes, ese papel tan grande, es la madre del Hijo de Dios, es la madre nuestra, su maternidad divina y todo lo que hemos meditado en torno a la Santísima Virgen María. En la época del Señor Jesús, en el comienzo del cristianismo, estas mujeres mencionadas hoy en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, pero también muchas otras que de pronto no son mencionadas aquí, pero que también seguían al Señor, también habían sido receptoras del milagro, de la sanación, de la gracia de Dios, y por eso iban tras él. Son discípulas y son muy importantes y son fundamentales en aquel tiempo y en el tiempo actual en la vida de la iglesia. Lo segundo es que en general, hombres y mujeres, estamos llamados a vivir de acuerdo a esto que escuchamos hoy en el Evangelio, y es que cuando somos receptores de la gracia del Señor, es decir, cuando Él obra milagros en nuestra vida, cuando Él manifiesta su amor y su poder de tantas maneras en nuestra vida, cuando nos ha sanado de una enfermedad, cuando ha hecho un milagro en nosotros,
Cuando somos conscientes de ese actuar de Dios en nuestra vida, lo único que nos queda, hermanos y hermanas, es responderle con amor, seguirlo, ir con Él, convertirnos en sus discípulos. Discípulo, lo hemos meditado aquí, es el que sigue al Maestro. Y nosotros en la medida en que todos los días tomemos una opción fundamental por el Señor, opción fundamental es ser buenos, es hacer las cosas bien, es querer agradarle en todo lo que hacemos, como tanto lo insistimos aquí, ser buena persona. Ser discípulo del Señor se resume en eso, en últimas, en llevar una vida de acuerdo a lo que el Maestro nos pide, y lo que Él nos pide en últimas es ser buenos. Ser conscientes de lo que el Señor hace en nuestra vida nos tiene que llevar a responderle, siguiéndolo, siendo sus discípulos, yendo tras Él. Pidámosle en este viernes que nos ayude a que sea de esa manera, a que le agradezcamos todo lo que hace en nosotros, precisamente siguiéndolo y sirviéndole. Señor Jesús, este viernes te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a dar una respuesta generosa al llamado que tú nos haces a seguirte. Que como respuesta a tu amor y tu misericordia, todos los días vayamos tras de ti como tus discípulos. Derrama en este día sobre nosotros tu gracia y tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Queremos mucho, seguimos unidos en oración. Recuérdenlo siempre, solo Dios basta.